Hoy, F1, Fórmula 1 con el gran actor Brad Pitt. Y uno de los grandes directores del momento, Joseph Kosinski. Sí, el mismo de Tron, El Legado, Oblivion y la película palomera más reciente que todo el mundo le encantó, e inclusive Steven Spielberg dijo que salvó el cine, Top Gun Maverick. Y tenemos tres aspectos que vamos a conversar. ¿Hasta qué punto esta película tiene elementos relevantes para el presupuesto que manejó, que hasta donde se sabe es alrededor de unos $300 millones y hasta más? Está considerada, una de las principales estrategias de publicidad de la película desde que se anunció es que iba a ser una de las películas más caras que se iba a producir en la historia, porque iba a superar el presupuesto de $300 millones. Sí, señor. Que solamente puede ser costeado por uno de los grandes productores de Hollywood, Jerry Bruckheimer. Y segundo aspecto que queremos hablar es realmente ofrece algo novedoso en comparación con otras películas de carrera, de Fórmula 1. Tiene algo realmente que valió la pena hacer un proyecto con un presupuesto tan costoso. Y el tercer aspecto que queremos hablar tiene un mensaje, algo que aporte, que nos ayude a reflexionar dentro de la historia o en uno de los personajes. Todo eso lo vamos a hablar hoy dentro de F1 por aquí. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, denle allí a la campanita para que nos sigan, también denle like, compartan, comenten. Cristian, vamos a iniciar con los aspectos. ¿Tiene aspectos relevantes la película? Tiene varios aspectos relevantes, sí, que se anunciaron desde antes. La gente estaba esperando ver así sea el primer vistazo para confirmarlo. Se confirmó y ya con el estreno de la película se disfrutó de cada aspecto, sobre todo técnico, que se llevó a cabo para poder realizar la película. Yo creo que más allá de la historia, el punto, o sea, de la cúspide dentro de este proyecto es el acabado técnico. Felicitamos a Joseph Kosinski porque su trabajo fue excelente y estuvo por encima, el aspecto técnico estuvo por encima de la historia. Desde nuestro canal pensamos, siempre lo reiteramos en cada producción que nosotros realizamos, uno va al cine es buscando una experiencia, queremos experiencia, buscamos y pagamos por tener una experiencia. Y el aspecto técnico para este tipo de historia de Fórmula 1, la vivencia de estar allí, o sea, con el monoplaza, en cada competencia, en la carrera, se dio, lo vive. Si usted no ha visto la película, no lo deje de ver porque sí, te da la vivencia. ¿Y qué te da la vivencia? Bueno, una mezcla de las tomas de los planos, de distintos planos dentro del monoplaza, con el sonido, el aspecto técnico del sonido, del audio y de la música a cargo de Hans Zimmer estuvo excelente. Todos los montajes que hicieron para la película, tanto en el montaje del propio auto con el que condujo Brad Pitt para poder hacer las persecuciones de los carros y las competencias y todo lo relevante a la Fórmula 1, tanto como el montaje para el momento de hacer la película para que llevara un ritmo bastante entretenido y de bastante adrenalina, todo me pareció bastante excelente. Honestamente, para mí la historia me pareció como cualquier historia, pero entre los... Sí, la historia no es mala, pero tampoco es algo que digas, oye, qué brillante. No, la historia es bastante buena, pero no es original. Sí. Pero es esa típica historia en la cual motiva e inspira mucho a cualquier televidente, cinéfilo y persona que regularmente va al cine, que honestamente es algo que se extraña mucho hoy en día de ese tipo de películas. Podemos calificar que el aspecto técnico y la dirección es brillante. En la película es brillante. Allí tú tienes tomas aéreas, te pasa de la toma aérea a estar dentro del monoplaza. El ritmo de acelerado, frenético de las carreras se siente, sí se siente. Usted lo va a sentir. Si no ha visto, lo va a sentir. Vaya para que sientas esa experiencia. Y si ya lo vio, sabe de lo que estamos hablando aquí. Entonces, esos cambios de cámara, de plano, y creo que, por cierto, ese trabajo debe ser bastante complejo. Porque si muchas de las grabaciones y de las tomas se hicieron durante las propias temporadas del 2023 y 2024, dentro de las competencias de Fórmula 1,
oye, llevar esas cámaras, hacer la producción e implicar dentro de las propias carreras, eso es algo bastante, pero bastante, señores, sepan, eso es bastante complejo. Y se logró. Y eso usted lo va a vivir. Cuando usted vaya al cine, cuando usted esté allí sentado en esa butaca, va a vivir porque sí, va a vivir ese aspecto, esa vivencia frenética que tiene la carrera de Fórmula 1. Lo logran. Tú lo viviste, Cristian. Esa adrenalina acelerada de lo que te puede proporcionar una carrera de Fórmula 1 dentro, es decir, desde el aspecto y el enfoque de un piloto de Fórmula 1. La verdad es que sí, uno de los aspectos que a mí me gustó bastante es la inmersión que te da la película para vivir la experiencia que seguramente viven todos los pilotos de Fórmula 1 al momento de subirse a su carro y conducirlo para ganar la competencia, ya que es el objetivo de cualquier piloto y eso es lo que te da a entender la película. Bueno, vamos a pasar del segundo aspecto. ¿Tiene algo original? ¿Ofrece algo interesante que tiene esta película F1, Fórmula 1, en comparación a otras películas de este mismo tema, Cristian? Tiene varios aspectos interesantes que se deben recalcar que ninguna otra película, obviamente, de carreras en general, no lograron tomar, porque, por ejemplo, la mayoría de las películas de carreras regularmente tratan sobre la historia de pilotos o de momentos, como puede ser Ford contra Ferrari o Rush, Pasión y Gloria, o hasta la propia serie de Netflix Senna, en la cual recalcan las historias de los grandes pilotos y de los momentos y de lo extraordinario que fueron y lo que lo llevaron a hacer para cambiar lo que era las carreras en ese momento. En este caso, esta película es muy actual para decir que es una película histórica. Más bien parece una película, como todo el mundo dice, un poco comercial, correspondiente a lo que es la Fórmula 1, para que obviamente la Fórmula 1 traiga mucho más espectadores para los futuros eventos. Pero entre todo eso, una de las cosas que se debe recalcar es que en verdad en ninguna película de Fórmula 1 trajeron tanta producción, vamos a decir esta palabra, verídica o realista, que hiciera más enriquecedor la historia. O sea, trajeron a pilotos en concluidas cuentas, inclusive fueron productores de la misma, como entre esos el gran Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., Checo Pérez y todos esos pilotos que al final participaron inclusive y en la historia, sin contar spoilers, en la historia y participaban en las competencias. Al final el contratar, porque de una otra manera contratan, no son coprotagonistas ninguno de esos pilotos. La pregunta es, ¿son un elemento importante dentro de la historia? Sí. Porque muchas veces se puede ver, bueno, metieron ahí a estos campeones de la Fórmula 1 como una forma de hacerle marketing a todo lo que significa este deporte. Sí, por supuesto. Pero lo interesante es que la función que ellos cumplen no solo puede ser de marketing. Es más, no es de marketing solo. Es porque sí le da un realismo. Tú sabes, se manejó también las grabaciones, las tomas, cuando salen dentro de la historia, que sí te sumerge dentro. Es decir, tú estás en el paddock antes de iniciar una carrera, uno de los circuitos, está allí, esas grabaciones sí, eso sí te ayuda a sumergirte. Entonces, eso da pie a decir que F1 es una de las películas que mejor representa ese deporte. Es que inclusive hasta los competidores ahí seguramente tomaron muchas estrategias y movimientos que regularmente hacen en las carreras para hacerlo mucho más realista. Porque cuando yo he visto otras películas, juegan mucho el papel de la historia. O sea, si tú ves Rush, Pasión y Gloria, tú ves mucho la competitividad y el proceso obsesivo compulsivo de Niki Lauda con Jay Hunt. Entonces, la historia basa mucho de eso, y dentro de la historia, de esa competencia que hay entre ambos pilotos, está, por supuesto, bajo el ambiente de la Fórmula 1. Pero en este caso va más allá, es lo interesante. Esto va más allá porque, como acabamos de decir hace rato, el aspecto técnico es importantísimo. Eso usted va a vivir dentro de la historia. El director y la producción y los actores dijeron, bueno, el aspecto de lo que es la carrera de Fórmula 1 usted lo va a vivir. Usted lo va a vivir, y sí, pareciera que es Fórmula 1
punto principal y lo vamos a complementar, ¿sabes?, con la historia. Mira, eso sí tiene un valor. Tiene un valor a nivel del entretenimiento y de la vivencia y la experiencia que usted puede tener en el cine cuando ve esa película, cuando vaya a ver la película en sus canales de suscripción. Entonces sí tiene un aspecto diferenciador y que bien valió la pena la inversión y el gran trabajo muy profesional de las personas que estuvieron dentro de este proyecto. Y el tercer aspecto, Cristian, aporta algo, hay elementos de reflexión dentro de la historia. Hay muchos puntos de reflexión, hasta de cuestionamiento, porque, por ejemplo, en la historia, una de las mayores preguntas que le hacen al protagonista, Brad Pitt, que aquí viene un mini momento de spoiler, para así decirlo, es ¿por qué lo vas a hacer? En los distintos aspectos del desarrollo de la historia le hacen esa pregunta, sí, y en distintos ambientes y hasta en los distintos circuitos. Exactamente, ¿por qué lo vas a hacer? Y siempre el protagonista, Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, nunca tiene una respuesta clara, siempre te deja esa pregunta en el aire para todo el mundo, ¿por qué lo vas a hacer? Porque al final no te dice, no lo hago por el dinero, y en la historia se demuestra. No lo va a hacer por una verdadera competitividad, que por más que obviamente como cualquier piloto debe ser competitivo y estás dispuesto a todo, a ganar, en Sonny Hayes no se da a entender que eso es lo que lo mueve y lo motiva durante toda la película. Ahí te muestran una pequeña motivo personal, emocional de por qué a Sonny Hayes le gusta su trabajo, le gusta su hobby, le gusta el tomar un auto y correrlo a 320 kilómetros por hora. Quiero concluir reafirmando, por supuesto, que lo que más me gustó fue la vivencia de lo que es sumergirte dentro de este deporte de la Fórmula 1. Me encantó y me dejó muy buena sensación cuando salí del cine. Un tiempo después, cuando uno llega, está en su casa y uno se pone a recordar de esa experiencia, entonces te deja como un buen sabor de boca. El segundo aspecto, mira, me encantó cómo trabajaron el personaje de Sonny Hayes. Más allá de la propia actuación de Brad Pitt, ahorita en este momento no voy a hablar de la actuación, pero sí del personaje como tal. A mí el personaje me pareció magnífico. Es un personaje, date cuenta, él viene de una situación en la que tuvo un accidente fuertísimo, que pudo haber perdido la vida, y en varios momentos dentro de la historia enfocan que le hicieron una operación, una cirugía en la espalda porque tuvo una fractura cervical. Cualquier persona puede haber terminado con un gran trauma, con temores, con inseguridades, con ciertas fallas, pues, que de una u otra manera pudo haber influido en el comportamiento y en el desarrollo de la carrera de ese piloto, de ese deportista. Pero en este caso, Sonny Hayes no pasó con eso. Él más bien era una persona que él comienza dentro de la película, él comienza como siendo el piloto de Daytona. Y él está, por supuesto, en Daytona, son varios pilotos que conducen un mismo vehículo, y él termina siendo parte de del equipo campeón que ganó el Daytona. Entonces tú te das cuenta que ya desde el principio te presentan el personaje como una persona como muy bien enfocada, porque está muy bien concentrada, muy bien enfocada en sus aspectos, más allá del marketing que puede vivir cualquier piloto, de las entrevistas, de la importancia, de jugar un poco con los medios. Él estaba concentrado dentro del objetivo que debía lograr como piloto, y era muy bueno. Son esas personas, esos personajes, Cristian, una mente, lo que llaman una mente de campeón. Sonny Hayes tenía una mente de campeón. Es decir, pasó por encima de cualquier dificultad, de los propios problemas que lo contribuyeron a que ese accidente lo sacó de la Fórmula 1. Hay un momento dentro de la historia que él dice que él pudo haber llegado a ser campeón, tan importante como Ayrton Senna, Niki Lauda, todos esos campeones, pero no pudo. Y date cuenta que él no se achicopaló, como uno dice aquí en Latinoamérica. Uno no se achicopaló, siguió. Es decir, fue más allá, estuvo por encima de cualquier dificultad, de cualquier problema. Esa es la mente de campeón. Por eso que ganó al final. Date cuenta que es una parte dentro de la historia que más allá de la competitividad, ¿sabes?, por la parte del aspecto generacional, Sonny Hayes terminó cediendo. Y parte de la estrategia es que en esa última carrera, que era muy importante porque ella tenía que ganar una carrera, porque si no le quitaban la escudería a
a la actuación de Javier Bardem. Al personaje de Javier Bardem. Iban a quitarles escudo. Entonces tenían que ganar una carrera porque ese era el convenio que ellos tenían. Y entonces era la última carrera y la estrategia era que ganara el muchacho, el chico nuevo. ¿Entiendes? Y al final Brad Pitt lo cedió. Y date cuenta que por las distintas circunstancias que fueron ocurriendo dentro de la carrera, terminó ganando. Terminó siendo el campeón de esa carrera. Entonces, ese, señores, dentro de todo ese proceso de más de 30, 40 años que vivió ese piloto, Sonny Hayes, terminó ganando al final. Terminó ganando, señores, porque tenía la mente, tenía, ¿sabes? Aquí era una persona que sabía buscar soluciones, estaba concentrado en lo que tenía que lograr y así lo hizo. A mí me encantó. Igual. Me encantó, de verdad que el personaje, sin ser un personaje sumamente desarrollado para ganarse el Oscar, pues el actor por el personaje que ayudó, no es así, pero está pero muy bien porque al final a mí me inspiró. Es un tipo de personaje que inspira por lo que estoy diciendo. Entonces esas personas, ese ser humano, sea en la vida real o no, que pasa por distintas dificultades y lo va pasando por encima y va logrando y sigue luchando y sigue esforzándose hasta lograr lo que quiere. Y date cuenta, al final, al día siguiente, Sonny Hayes cierra la película, agarra sus maletas y sigo. Esa es la mentalidad. Ese yo creo que es el gran mensaje. El gran mensaje es sigue, ten paciencia, sé consistente, sé perseverante, Cristian. Hay que ser perseverante hasta lograr y ser apasionado y enfocado y concentrado en lo que se quiere. Bueno, señores, esta es la parte final. No sé si quieres terminar comentando algo, Cristian. Bueno, una de las grandes reflexiones que al final nos puede dejar para todo es ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Lo que sí sabemos es que ustedes se van a suscribir a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, denle a la campanita, comenten qué les pareció nuestra reflexión, tienen algo que aportar, nos gustaría escucharlo, nos gustaría leerlos en sus comentarios. Hasta la próxima, pelis.